Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de la mañana y tengo el gran placer de presentar a Rafa Guerrero. Nos lleva acompañando los 3 años que se lleva celebrando CINCA, así que desde aquí ya tu compromiso para que siempre que haya un CINCA estés con nosotros, porque estamos encantadísimas de tenerte por aquí. Eso está hecho. Si me aguantáis. Por supuesto, muchas gracias. Está hecho. Bien, algo importante primero para que no se me olvide. Las rondas de preguntas van a ir acorde a las preguntas que vosotros formuléis en un papel. Entonces, vais a tener a Aida, que es una de nuestras alumnas voluntarias, con unos papelitos similares a estos en los que Mafalda está con unas interrogaciones. Si os surge alguna pregunta para el ponente, levantáis la mano, Aida se acerca, os ofrece el papel y escribís la pregunta. Y como unos 10 minutitos antes o 5 de que acabe la conferencia, recogerá los papeles para ofrecérnoslo y que le podamos trasladar las preguntas al ponente. Y dicho esto, voy a presentar a Rafa tal y como él nos lo ha mandado, así que ahora leo en primera persona y vosotros os abstraéis y os pensáis que es Rafa el que está hablando, ¿vale? Corría el año 1999 cuando comencé mis estudios de la carrera de Psicología. Uno de los primeros profesores que nos dio clase en ese caluroso mes de septiembre fue José Antonio Portellano, profesor de neurociencia. Se mostró muy serio con los casi 100 alumnos que abarrotábamos la clase y nos dijo que para aprobar su asignatura necesitábamos sacar como mínimo un 7. En ese momento vi la asignatura suspensa porque venía de hacer el antiguo COU de letras y apenas sabía lo que era una neurona. Pero lejos de desanimarme, me puse las pilas. La asignatura del profesor Portellano fue determinante en mi vida profesional. Aprendí muchísimo con él y disfruté como nunca pensé esta materia. A raíz de cursar neurociencia, entendí que todas las respuestas están en el cerebro. Es básico entender qué es y cómo funciona nuestro cerebro para poder entender a nuestros alumnos y pacientes. Otra de las cosas que aprendí en estos primeros cursos de carrera es a relacionarme con el paciente. La manera de implicarnos emocionalmente con las personas es básica para conseguir que aprendan y evolucionen. Por eso estoy hoy aquí, para intentar transmitiros algunos de los conceptos que marcaron hace ya unos cuantos años mi vida profesional. Espero conseguirlo. Estamos seguras de que sí y además tengo que comunicaros la buena noticia de que el próximo septiembre tendréis a la venta el último libro que está muy relacionado con apego y con emociones. Así que dejando ahí esa invitación a su adquisición, os dejo con Rafa y espero que lo disfrutéis. Gracias. Buenos días, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, pues como decía Irene, a la cual le agradezco su cariñosa presentación, pues tercer año consecutivo que estoy aquí en CINCA y bueno, la verdad que para mí es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, el título de mi taller, de mi ponencia es Emocionalmente, ¿no? Fijaos, como subtítulo pongo el manejo de las emociones en casa y en el aula, pero claro, antes lo comentaba Mar, ¿no? Para que podamos saber manejar las emociones, tanto desde el rol de padre, madre, como desde el rol de docente, necesitamos saber qué es lo que tenemos que manejar, ¿no? Entonces, sobre todo, vamos a hablar del cómo y del qué tenemos que manejar, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar sobre todo de lo que son las necesidades básicas del ser humano, para lo cual os hago una pequeña introducción y os hago esta pregunta, ¿no? Si tuviésemos que definir una, porque habría muchas, ¿no? ¿Cuál es la característica que mejor define a nuestros neonatos? ¿Cuál creéis que es? ¿Cuál es la característica básica de los bebés? Supervivencia, dice por aquí Jorge, mi compi. Bueno, vamos encaminados a la supervivencia, ¿no? Pero ¿cómo nace un neonato? La verdad que no os oigo. Llora. ¿Quién ha dicho dependiente? ¿Manos arriba? Aida. Aida es una alumna aventajada. Fantástico. Vale, dependiente. Pero antes de dependiente, los niños, los bebés, son dependientes por una característica intrínseca a partir de la cual nacen, que es su tremenda inmadurez. Es decir, como dice Aida, los bebés son dependientes porque nacen inmaduros,
100% inmaduros. Y eso les convierte en dependientes. ¿Dependientes de quién? De nosotros. Dependientes de nosotros, bien estemos en el prisma de maestros, bien estemos en el prisma de mamá y papá en casa. ¿De acuerdo? Por tanto, la característica distintiva del recién nacido, del ser humano, es la inmadurez, la tremenda inmadurez. Y esto nos hace dependientes. Existen muchas dependencias. Nosotros vamos a hablar de la dependencia emocional. Lo vamos a centrar en apego y en emociones. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de dependencia emocional, decimos que el ser humano es eminentemente social. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que nos socialicemos ya no solamente es porque sea divertido, sino, comentaba antes Jorge, la supervivencia, ¿no? Nos relacionamos con los demás no por el hecho de que sea divertido y lo pasemos bien, que también, pero lo que está en la esencia de todo eso es la supervivencia, que comentaba Jorge. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que seamos sociales nos permite o aumenta las probabilidades de supervivencia, y esto es muy importante. El ser humano, fijaos, es el que nace con mayor capacidad de aprendizaje y es el que tiene menor capacidad instintiva. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro, que nuestro cuerpo nace muy inmaduro y esto nos exige que haya unos cuidados a nuestro alrededor, que son mamá y papá, que son las figuras de apego. Pero esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque nos permite un mayor grado de aprendizaje. Somos el animal que más aprendemos, sin lugar a dudas, ¿no? Y vivimos en manada. Yo la verdad que siento mucho que el concepto de manada se haya pervertido tanto, porque es un concepto muy bonito, ¿no? Aquí os encontráis a la segunda especie más dependiente del planeta, los orangutanes. Primero somos nosotros y luego los orangutanes. Y vivir en manada, una vez más, la sociabilidad que nos permite aumentar las probabilidades de supervivencia, como vamos a ver ahora. Bien, ¿estamos todos de acuerdo en que el bebé nace dependiente? ¿La dependencia es absoluta? ¿Sí? Bien. Si partimos de la base de que el bebé es dependiente absolutamente, llegamos todos a la conclusión de que cuando este bebé sea adulto, ¿vale? Aquí veis el adulto, han pasado unos cuantos años, el objetivo que nos vamos a plantear es que sea independiente absolutamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Esta independencia absoluta es lo que me va a dar a mí una salud emocional. ¿Estamos de acuerdo? Yo no. Claro. ¿Por qué? Porque el objetivo no es ser independientes. Yo cuando escucho que padres, maestros se plantean como objetivo, no, mi objetivo es que mi hijo sea independiente, me entra urticaria. ¿Por qué? Pues porque el objetivo, a pesar de que nazcamos con total dependencia, el objetivo no es que seamos independientes, eso es imposible. Es una hipótesis que nos planteamos que es imposible de llevar a cabo, porque no somos independientes. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos de nuevo. Hablamos de dependencia absoluta. El bebé nace con la necesidad de que le arropemos en muchos aspectos, literal y metafóricamente hablando. Esto implica que hablamos de una dependencia vertical. El bebé está aquí abajo y nos necesita a nosotros sí o sí. ¿Qué ocurre si cogemos a un recién nacido, lo metemos en una sala, apagamos las luces, cerramos la puerta y echamos la llave? Que el bebé no sale adelante. ¿Por qué? Porque es 100% dependiente. Nos necesita sus figuras de apego, que somos nosotros, profesores, madres, padres. Constantemente voy a estar hablando de las dos vertientes o los dos roles, porque son exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, partimos de una dependencia vertical. Si partimos de una dependencia vertical, ¿cuál sería el objetivo? Independencia absoluta. Esto implica, ya hemos dicho antes, que este no es el objetivo, porque la independencia absoluta implica que patología, y esto se puede ver a través de muchos trastornos psicopatológicos. La soledad, ¿vale? Falta de empatía, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de muchas situaciones en las cuales existe una independencia absoluta, que eso implica psicopatología o implica dificultades. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, el objetivo que tenemos para este adulto, que hace unos cuantos años era dependiente absoluto, ¿cuál va a ser? La dependencia horizontal. Si decíamos que partimos de una dependencia vertical, el objetivo será la dependencia horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo no. Objetivo, interdependencia emocional. Lo comentaba Mar al final de su conferencia. Yo aporto algo y tú me aportas algo. Hoy por ti, mañana por mí.
Miradlo como queráis, ¿de acuerdo? Pero es una interdependencia emocional. Yo te aporto a ti algo y tú me aportas a mí algo. Por tanto, ese objetivo de la independencia emocional, y en otros muchos aspectos también, no existe. Y no es un objetivo que nos podemos proponer. No deberíamos proponernos este objetivo, ¿de acuerdo? Bien, decíamos antes, para que yo pueda regular las emociones de mis alumnos, para que pueda regular las emociones de mis hijos, necesito saber qué es lo que tengo que regular, que son sus necesidades. Bueno, aquí veis una clasificación de Jorge Barudi y de su mujer, Dan Tacnan, donde habla de que existen 4 tipos de necesidades, y las necesidades tienen que ser cubiertas siempre, ¿de acuerdo? Bien, el primer tipo de necesidades de las que hablamos de necesidades fisiológicas. Son las necesidades de alimentación, son las necesidades de protección, ¿de acuerdo? Bien, las segundas son las afectivas, que son en las que nos vamos a centrar hoy. En tercer lugar, hablamos de necesidades sociales, bueno, cognitivas, da igual el orden. Las necesidades sociales son las que nos ayudan a socializarnos, y esto es sinónimo de aumentar las probabilidades de supervivencia. Y en cuarto y último lugar, hablamos de las cognitivas. Las cognitivas es la necesidad que tenemos de aprender. El bebé nace con la predisposición y con las ganas de aprender. ¿Por qué? Porque tiene una emoción básica que se llama curiosidad. Y esto le anima ¿a qué? A explorar. La autonomía es gracias a mi necesidad cognitiva, mis ganas de aprender, mis ganas de conocer. Todos los que estamos aquí nos diferenciamos los unos de los otros ¿en qué? En aquellas cosas que nos interesan, que nos resultan curiosas, pero todos sentimos la emoción de curiosidad. Bien, si nos centramos en lo que son las necesidades afectivas, que son las que vamos a estar trabajando hoy en esta horita que vamos a compartir, nos encontramos con 3 aspectos que son muy importantes. En primer lugar, vinculación estable. El ser humano, lo decíamos antes, nace dependiente y necesita para sobrevivir de una vinculación. Esta es la relación de apego. Es imposible que exista nadie sobre la faz de la Tierra que haya sobrevivido sin un vínculo de apego. Puede que exista un apego muy bueno, un apego seguro, puede que exista un apego regular o puede que exista un mal apego. Pero es imposible la supervivencia sin apego. Todos estamos apegados. Es decir, hasta incluso aquellas personas que han sufrido desgraciadamente abusos sexuales en su infancia, tienen un apego con su maltratador, con su abusador. Es un mal apego, pero es un apego. Aquí lo que hablamos, dentro de lo que son las necesidades afectivas, es que necesitamos de una vinculación estable. ¿Para qué? Para que exista una buena salud emocional, una buena salud psíquica en el niño. Por tanto, la vinculación positiva y la vinculación estable es necesaria. Y la estabilidad es también un concepto muy importante. Necesitamos que nuestros padres, necesitamos que nuestros maestros sean estables, sean predecibles, porque no hay nada peor que algo sea impredecible. Necesitamos saber lo que va a pasar. Nuestros niños necesitan saber lo que va a pasar. En segundo lugar, hablamos de aceptación. Y esto se dice muy fácilmente, pero luego llevarlo a la práctica no es tan fácil. Es decir, que aceptemos a nuestros hijos y aceptemos a nuestros alumnos como son, no es nada fácil. Y en tercer y último lugar, hablamos de ser importante para el otro. Esto es lo que yo denomino el ser visto, ¿no? Bien, si unimos que yo acepto al otro y que el otro es importante para mí, estas son las 2 bases de lo que denominamos autoestima. Lo comentaba antes Mar Romera, la autoestima es la variable que mejor predice la calidad de vida de nuestros hijos. Y por tanto, tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que trabajarla. Bien, ahora lo que voy a hacer es os voy a explicar ahora una metáfora que suelo utilizar tanto con los niños, adolescentes, con padres, con profesores, para explicar cómo funciona el cubrir distintas necesidades. Vuelvo a decir que me voy a centrar en lo que son las necesidades afectivas, ¿de acuerdo? Y una vez que veamos esta rejilla pastelera, ¿vale? Que habéis dicho, se le ha colado ha estado haciendo este fin de semana un curso de Thermomix y no se me ha colado nada, ¿vale? Es una rejilla pastelera, vamos a verlo ahora, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer para acabar la presentación de hoy es hablar de las 16 necesidades que tiene el ser humano. Luego las podéis ir apuntando y podéis ir poniendo tics. Y cuantas más tengáis, mayor probabilidad tenemos de que seamos figuras de apego.
¿De acuerdo? Bien. Bueno, estamos viendo aquí una rejilla. ¿De acuerdo? La rejilla está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque el bebé acaba de nacer. Entonces el bebé nace sin ningún tipo de aprendizaje, o prácticamente sin ningún tipo de aprendizaje. Sí que, evidentemente, en el periodo prenatal hay aprendizaje, claro que lo hay. El bebé sabe, el neonato sabe reconocer a su madre por olor y por voz, claro que sí, ¿de acuerdo? Bueno, metafóricamente el bebé nace sin ningún tipo de aprendizaje. Nace con una gran cantidad de necesidades que tienen que ser satisfechas, que tienen que ser cubiertas por sus figuras de apego. Como dice Roberto Aguado, la persona que mayor papeletas tiene para cubrir esa función es mamá, porque lleva 9 meses de ventaja al resto de las figuras. Pero en teoría puede ser cualquier persona. ¿De acuerdo? Bien. Cuando el bebé nace, nace con esta rejilla metafórica. Y el bebé nos va a ir demandando necesidades. Esas necesidades, como él no se las puede autosatisfacer, tienen que ser satisfechas ¿por quién? Por las figuras de apego. Entonces, cada vez que el bebé tiene una necesidad, voy a repetir, hablamos de necesidades emocionales, ¿vale? Cada vez que el bebé tiene una necesidad y esa necesidad es cubierta en el grado exacto por mamá o por papá, figura de apego, ocurre esto. Se rellena una casilla. Fenomenal. Al cabo de unos minutos, al cabo de unas horas, ese bebé vuelve a tener otra necesidad, la que sea, y mamá y papá le cubren su necesidad. Y ocurre esto. Es decir, nuestra labor como padres, nuestra labor como madres, nuestra labor como docentes consiste en ir rellenando casillas. Esta es nuestra función. Ante necesidades de los niños, nosotros tenemos que rellenar esas casillas. Y esto es lo que va a hacer que al final la rejilla vaya a estar muy llena y por tanto podamos decir que este niño tiene un apego seguro. Si no vamos rellenando, si no vamos cubriendo sus necesidades, la rejilla se queda vacía o prácticamente vacía y eso implica un apego inseguro. Bien, este bebé sigue teniendo necesidades, claro, tenemos necesidades a lo largo de todo el ciclo vital. Luego veremos qué pasa en estado adulto. Pero seguimos hablando de nuestro bebé. Tiene una necesidad, esa necesidad es cubierta en el grado exacto y entonces se vuelve a rellenar otra casilla. Es importante que diferenciemos entre lo que son necesidades y lo que son deseos. Las necesidades tienen que ser cubiertas sí o sí, porque se necesitan, y los deseos son caprichos, que no siempre se tienen que cubrir. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que hacer la figura de apego? Ya sea mamá o ya sea el profe. Tiene que discriminar, tiene que diferenciar entre lo que son sus necesidades y lo que son mis necesidades o mis deseos. Porque si yo me dedico a satisfacer mis necesidades y yo quiero que seas médico como fue mi padre y mi abuelo, estamos yendo mal. Yo tengo que cubrir tus necesidades, no tengo que cubrir mis necesidades ni mis deseos. Hablamos de ti, no hablamos de mí. Bien, sigue mostrando este bebé sus necesidades emocionales y mamá y papá están haciendo una buena labor, están cubriendo, fijaos, van cubriendo, fenomenal, esto es buen síntoma, ¿de acuerdo? Bien, cada vez que nosotros como figuras de apego, como referencia, estamos cubriendo casillas, eso quiere decir que estamos dando respuestas contingentes. ¿Qué quiere decir esto de respuestas contingentes? Las respuestas contingentes quiere decir que mi hijo, mi alumno, tiene una necesidad afectiva y yo le estoy dando lo que él necesita, en el mismo grado de lo que él necesita, ni más ni menos. Claro, estaréis pensando, qué difícil, muy difícil. Por eso un 40% de la población tiene apego inseguro. Es tremendamente difícil. Esto es lo que se conoce como respuesta contingente, es decir, le estamos dando lo que él necesita. Y cada vez que le damos al niño lo que él necesita, lo estamos convirtiendo, ese hecho concreto, en memoria explícita. Y esto vamos a ver luego dónde se almacena. Si resulta que, esto es tremendamente adaptativo, como imagináis, ¿vale? Esto es positivo. Si resulta que mi hijo tuvo una necesidad afectiva y yo, por X motivos, puede haber muchos motivos, no se la he cubierto, no se la cubrí, esta casilla jamás va a volver a ser rellena. Y se queda vacía. Esto es una respuesta no contingente, no le di a mi hijo lo que él necesitaba, no lo que él deseaba, no era ningún capricho, era una necesidad. No lo rellené, no le di lo que él necesitaba y por tanto esto se va a almacenar en su memoria implícita. Se produce ahí una especie de nudito en el cerebro. Y todos tenemos muchos nuditos en el cerebro.
no pasa nada. El problema está cuando hay muchos nuditos en el cerebro. ¿De acuerdo? Esto se almacena en la memoria implícita y esto es tremendamente desadaptativo. Bien, lo que os pregunto ahora es si esta rejilla rellena al 100% existe. Bueno, pues que a nadie le quepa ninguna duda de que esto no existe. ¿Vale? Y si alguien conoce a alguien que tenga una rejilla así, me llamáis, nos ponemos la bata blanca y le analizamos, ¿vale? Porque esto es imposible. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos muchas necesidades y a pesar de que estemos muy implicados como profesores y que estemos muy implicados como padres, es imposible rellenar el 100% de las rejillas de nuestros niños. Y esto que puede sonar así como, vaya fatalidad, vaya chasco, luego veremos que tiene su parte positiva. Bien, como esto no existe, tenemos dos posibilidades. Y esto es lo que le explico yo siempre a mis pacientes. En primer lugar, la reparación. ¿En qué consiste la reparación? Bueno, pues la reparación consiste en que como mi rejilla no está rellena al 100%, que mis padres me llamen un día por teléfono, que me digan, Rafa, queremos hablar contigo, que me sienten y que me digan, sentimos mucho no haberte dado todo lo que habías necesitado, hijo. Esto es posible, pero no es probable. Esto se da muy, pero que muy rara vez. Por tanto, si esto no es probable, la segunda opción, ¿cuál es? El duelo universal. ¿Por qué es universal? Porque todos tenemos que pasar el duelo de que nuestros padres no nos dieron todo lo que necesitamos en su momento. Bien, este duelo universal es el mismo duelo universal que tenemos que pasar con el tema de la lotería. ¿Os pensáis que la lotería se compra y toca y es mentira? Claro, veis actores en televisión el día 22 haciendo que les ha tocado la lotería, pero es mentira, es un duelo que tenéis que pasar. Cuanto antes lo paséis, mejor, os ahorráis dinero. ¿Qué tal esta rejilla? ¿Está muy bien? Bueno, ¿qué os parece? Está francamente bien. Francamente bien. Ya me gustaría a mí tenerla. Esto es una adaptación muy buena. Estos son unos padres, figuras de apego seguro. Y por tanto, niño o adolescente, o a lo mejor es un adulto ya, apego seguro. Fijaos, entre el 70 y 75%, ¿vale? Para explicarlo de otra manera. Padres que tienen determinado estilo de apego, en un 75% lo van a transmitir a sus hijos. No lo transmiten genéticamente, sino lo transmiten generacionalmente mediante la educación, mediante la transmisión. Es decir, 75%. No es ninguna tontería, ¿vale? Por lo tanto, es una rejilla bastante buena, ¿no? Y este niño no es un bebé, ¿eh? Es un niño de 7 años. Mal. Francamente mal. Ha tenido muchas necesidades como tenemos todos, como adultos que somos, hemos dicho que somos dependientes, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con que pocas necesidades afectivas han sido cubiertas. Esta es la rejilla típica de niños que tienen o trastornos del apego reactivo, que tienen padres con trastornos psiquiátricos y que son niños de dificultades, ¿de acuerdo? Y estos son niños que hay que ayudarles, estos son niños que hay que cubrirles sus necesidades. Y una vez más, el docente es la segunda figura, es la segunda oportunidad. Entonces, cuando mamá y papá no están haciendo bien su tarea, el docente tiene que ayudar a ir rellenando estas casillas de la rejilla, ¿no? Bueno, ya para acabar esta parte, os explico esto de la metáfora del bidón, ¿vale? Vamos otra vez a imaginar que un bebé nace con un bidón que tiene una capacidad de 100 litros. ¿Bien? Pero en el momento del nacimiento ese bidón está vacío. Tiene una buena capacidad, 100 litros, pero está vacío. ¿Cómo podemos ir rellenando ese bidón? Bueno, pues siendo responsivos. ¿Qué quiere decir ser responsivo? Que no responsable, hablo de responsivo. Ser responsivo, como vamos a ver luego, consiste en darle a mi hijo lo que él necesita. Y cada vez que mi hijo tiene una necesidad y yo le doy lo que él necesita, le estoy dando responsina, que es una mezcla entre gasolina y que yo he sido responsivo, ¿vale? Y poquito a poco vamos dando responsina y le vamos dando la responsina, que es la que le va a permitir viajar o cerca o lejos en función de la responsina que le demos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, muchos de mis pacientes metafóricamente vienen y me dicen que el objetivo que se plantean con la terapia es
ir a Moscú. Es un ejemplo que pongo siempre, no tiene nada que ver con el partido de ayer, bueno, lo que pasa es que a lo mejor el bidón que tú tienes y la responsina que tú tienes no te da para ir a Moscú. A lo mejor nos tenemos que quedar con París o con Cuenca, que también está muy bien, ¿vale? Pero tenemos que plantearnos objetivos que sean alcanzables según el nivel de responsina que tienen nuestros pacientes, que tienen nuestros alumnos, que tienen nuestros hijos. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho que aunque el bidón tenga una capacidad de 100 litros, es imposible tener 100 litros de responsina. ¿Por qué? Porque no hay padres perfectos. Entonces, ¿qué es lo suficiente? ¿Qué os parece? ¿Cuánto? Cuantificar. ¿Qué ponemos? ¿Qué es lo mínimo? ¿50? ¿Has comentado tú, Jorge? ¿Quién ha comentado 50? ¿Un poquito más de 50? Vale, estoy de acuerdo contigo. 60. ¿Y por qué 60? Pues hombre, porque 60 es un poquito más del aprobado, ¿vale? ¿Y qué hacemos con los con los 40 litros que nos faltan para poder llegar a Moscú? Porque claro, yo quiero llegar a Moscú. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Fijaos, de esos 40 litros que nos faltan, 20 nos han servido para aprender que no todo es posible. Y para aprender y para digerir la frustración, que esto es tremendamente importante en nuestros niños. Por tanto, te viene bien que yo no pueda llegar a todo, te viene bien que yo no sea Superman, a pesar de que hasta la etapa adolescente te piensas que yo soy Superman y que mi mujer es Superwoman, te viene bien, pero que sepas que no lo soy. Y esto es un mecanismo de defensa, ¿vale? Entonces, esos 20 litros que no te puedo dar porque la vida no me da para más, porque también trabajo, porque también soy mujer, porque también soy marido, porque también tengo problemas, porque también estoy enfermo, ¿de acuerdo? Esos 20 litros que no te doy, ¿de acuerdo?, te sirven para aprender a frustrarte. ¿Y cómo aprende uno a frustrarse? Frustrándose. ¿Y cómo uno aprende a montar en bici? Montando en bici. ¿Y cómo uno aprende a nadar? Nadando. Pues uno aprende a frustrarse frustrándose. Y los otros 20 que me faltan para llegar a 100, ¿quién me los va a dar? Mi mujer, mi marido, mis amigos íntimos. ¿De acuerdo? O ir los domingos al Bernabéu, lo que sea, lo que para cada uno sea. ¿De acuerdo? Por tanto, 60 litros... Con 60 litros de responsina podemos hacer viajes bastante chulos. ¿Entendéis el concepto? ¿Sí? Bien. Bien, y ahora entramos ya a la última parte. ¿Cómo vamos de tiempo, chicas? Bien. Entramos en la última parte donde vamos a hablar de las 16 necesidades de bebés, niños y adolescentes. ¿De acuerdo? Las vamos a ir numerando las 16, vamos a hablar muy brevemente de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Así que disparamos. Bien. Es importante que sepamos que estas 16 necesidades de las cuales vamos a hablar van encaminadas en dos aspectos. Uno, la adaptación, es decir, cuantas más necesidades tengamos cubiertas o hayamos cubierto, quiere decir que más adaptado voy a estar. Yo siempre comento, por ejemplo, que el TDAH es un problema de adaptación. Es un problema desadaptativo. ¿Por qué? Porque el que es TDAH en todas partes, ¿de acuerdo? Y entonces es un problema desadaptativo. Estoy desubicado, estoy desadaptado en todos los contextos donde me desarrollo, ¿no? Por tanto, cuantas más necesidades tengamos cubiertas, más adaptados vamos a estar. Y cuantas menos tengamos, más inadaptados. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, el ir cubriendo esas 16 necesidades, ¿qué me va a permitir? Pues me va a permitir tener una homeostasis o un equilibrio o una salud mental. Una vez más, cuantas más necesidades hayamos cubierto en nuestros hijos, más adaptados van a estar en los distintos entornos donde se desarrollan, a nivel social, a nivel emocional, a nivel escolar, en casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y mayor salud mental, mayor salud psíquica van a tener estos niños. 1. Ofrecer contextos de seguridad y de protección. Esta es la característica number one del apego seguro. Si alguien me pregunta, ¿con qué característica te quedas? Me costaría mucho, pero me quedaría con esta. Lo primero que tenemos que hacer, dado que nuestros niños, que nuestros hijos son dependientes, son tremendamente inmaduros, que es protegerles, darles seguridad. Es importantísimo que se sientan protegidos, porque si no partimos de la protección, mal asunto. Aquellos niños cuyos padres, cuyos profesores no les están dando protección y seguridad,
tienen muchas más probabilidades de desarrollar un apego evitativo. ¿Qué es el apego evitativo? Apego inseguro evitativo. Niños que se quieren relacionar, niños que tienden a la intimidad, pero que los padres no han querido intimidad porque no les han dado seguridad y no les han protegido. Por tanto, quieren, pero no pueden. Todos los niños tienden a la protección y a la seguridad. ¿Por qué? Porque somos dependientes. Por algo, como decía Jorge, que es súper importante, que es la supervivencia. Esos locos bajitos que decía Serrat. Bueno, los niños son pequeños, pero no son tontos. Saben perfectamente, lo tienen grabado en su ADN, que necesitan enamorar a sus padres. ¿Por qué? Porque en ello está su supervivencia. Si no enamoro a mis padres, no sobrevivo. Porque no soy nadie sin mis padres. Donde digo padres, cuidadores, tutores, me da igual quién sea. Tutores legales. Por tanto, la protección, la seguridad es la característica número 1 del apego seguro. Bien, la número 2 sería la otra cara de la moneda, que sería favorecer la autonomía. Tan importante como proteger a mis hijos, proteger a mis alumnos cuando lo necesitan, es, en el momento en que están en equilibrio, permitirles que sean autónomos y permitirles que vuelvan llorando porque se han llevado un susto. Es decir, las dos caras de la moneda son que yo le dé a mi hijo protección cuando mi hijo está desregulado emocionalmente y entonces viene a pedirme que le abrace, que le calme, que le dé cariño, y entonces yo le devuelvo al equilibrio, le heteroregulo porque está desregulado, le devuelvo al equilibrio, y cuando está en equilibrio y ya no necesita ni a mamá ni a papá, ya es capaz, ya está en disposición, porque antes hablábamos de la curiosidad, ya está en disposición ¿de qué? De ser autónomo. Pero solamente vamos a conseguir el éxito, vamos a tener el éxito si estoy en disposición, pero mi mamá me permite separarme. Porque muchas veces lo que ocurre es que mamá, papá, el profe, no quieren que se separen. Y entonces cuando le permiten al niño que se vaya con todas sus dudas y todos sus miedos que tiene la madre o el padre, y le pasa algo y viene llorando, ¿qué le dice la madre? Ya te lo dije. Claro, ¿eso favorece la autonomía? No. ¿Esto favorece la curiosidad con la cual los niños nacen? No. Entonces, favorecer la autonomía consiste en que en el momento en que el niño está en equilibrio y está dispuesto a despegarse de mamá, porque cuando está en desequilibrio emocional, no está dispuesto a despegarse, pero en equilibrio sí, no solamente es que el niño quiera, sino que mamá o la figura de apego le permita y le aplauda el hecho de que se vaya. Y que si tiene algún percance, porque es normal tener percances, que cuando regrese le calme. Estoy en equilibrio, salgo a explorar y de repente un globo se explota y me asusto. Yo estoy a 1 metro de mamá, pero me asusto. Desequilibrio emocional. Y el niño viene llorando, o el niño se tira al suelo y se pone a llorar. Y mamá, ¿qué es lo que hace? Le vuelve a heteroregular y le devuelve al equilibrio. Eso es favorecer la autonomía. Súper importante. Por tanto, las dos caras de la misma moneda son proteger cuando hace falta proteger y dar autonomía cuando hay que dar autonomía. Pero hay que saber en qué contexto estamos. Cuando mi hijo está en equilibrio no quiere ser protegido. ¿Por qué? Porque ya lo está. Bien. Un concepto que a mí me gusta mucho es el concepto de micromomentos. Los micromomentos son momentos cortitos, ¿vale? En función de la edad que tenga el niño, en los cuales hay que dejarles explorar. Y lo comentaba antes Mar, dentro de un orden lógico. Dentro de un orden lógico. Lo cual implica que no consiste en ponerse una venda y que el niño haga lo que quiera, pero en los momentos en los que estamos en un contexto de seguridad, a pesar de que yo al niño le he perdido de vista, hay que dejarles esos micromomentos. ¿Para qué? Para que sean autónomos, para que tomen decisiones, para que acierten y para que se equivoquen. Entonces es tremendamente importante estos micromomentos. Los micromomentos, voy a repetir, no es un momento en el cual yo digo dejarles que hagan lo que quieran. Tiene que haber un contexto, un cierto contexto de seguridad, pero es posible que haya cierta incertidumbre y hay que contar con ello. No hay contexto de seguridad al 100%. Pero los micromomentos son muy importantes porque es el momento en el cual ellos se miden, toman decisiones o de manera individual o con otro grupito de amigos. Y esto desde que empiezan a tener motricidad, desde el primer año de vida, sin lugar a dudas. Hay que darles micromomentos, hay que dejarles que jueguen solos. ¿De acuerdo?
Bien, en tercer lugar hablamos de dar una narrativa. Y dar una narrativa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer con nuestros niños. Dar una narrativa es lo mismo que contar un cuento. Contar un cuento. Y contar un cuento, se puede contar un cuento literalmente, estamos contando el cuento de Topito Terremoto, o contar un cuento es que le cuento el cuento de lo que ha ocurrido en lo que hemos vivido cuando hemos salido a dar una vuelta en la calle. Porque para que almacenemos la información en memoria explícita y el niño entienda que esto no es un caos, sino que papá me lo ha explicado, que papá me lo ha decodificado, necesito que papá me cuente el cuento de lo que ha ocurrido cuando hemos ido a. Porque los niños tienen curiosidad, decíamos antes. Nacen con la curiosidad intrínseca, viene en su mochila metafórica. Y nos van a hacer muchas preguntas, algunas de las cuales son incómodas. Vale, fenomenal. Pero yo tengo que decodificar. Y aquí es donde cobra mucha, pero mucha importancia, tanto en educación, ¿vale? Tanto en la escuela, como en el colegio, como en terapia, los que sois aquí orientadores, trabajar con cuentos. Y decodificar. Decodificar consiste en explicar lo que está ocurriendo. Fijaos, si ante una situación desagradable lo que ocurre es que yo lo que hago es no darle importancia o salir de la situación con el niño y no explicarle lo que ha ocurrido, por muy desagradable que sea, lo que estamos haciendo es que la información la estamos guardando en el hipocampo, esta estructura que veis aquí, y eso se almacena como memoria implícita. ¿Por qué es implícita? Porque no soy capaz de ponerle nombre, no soy capaz de explicitarla, no soy capaz de contarla. Y por tanto se almacena como un caos. ¿Qué es un caos? Una sensación por aquí, una emoción por allá. En vez de A, B, C, hablamos de C, B, A. Y eso es caótico. Y se almacena como memoria implícita. En cambio, si lo que ocurre le parece un caos al niño, pero yo ese caos lo ordeno y le integro la información, ese A, B, C se lo explico como A, B, C y le integro sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos con sus acciones, lo estoy convirtiendo en memoria explícita. ¿Por qué? Porque se lo estoy explicitando, se lo estoy contando. Y eso se almacena en la memoria a largo plazo, que es neocórtex. Fenomenal. Buen trabajo, papi. Y eso es casilla que nos rellenamos. ¿De acuerdo? Bien, os voy a contar una historia que me pasó hace medio año. Mi hijo tiene 22 años. Uy, 22 años. 22 meses. Casi. Tiene 22 meses. Pues fijaos, más o menos con año y medio íbamos dando una vuelta por la calle y íbamos los dos solos dando una vuelta y de repente escuchamos un ruido, más que un ruido, un grito muy profundo. ¡Ah! Muy profundo, de mucho dolor. En ese momento, algo parecido a eso. En ese momento yo iba de la mano con Nacho y entonces empezamos a buscar y me encuentro a una abuelita, ¿vale? Que tendría sus 70 y pico años, que iba sola caminando por la calle, se tropezó en la acera, cayó con toda mala suerte que no pudo poner las manos y entonces se hizo una raja tremenda en la frente. Un charco de sangre de este porte, ¿vale? Entonces en ese momento yo tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me voy a ayudar a la abuelita que está sola y no hay nadie? ¿O cojo al niño, le doy media vuelta, le sigo contando una historia, le vado de ahí y nos vamos? ¿Qué dice mi complejo reptiliano? Mi complejo reptiliano es protege a tu hijo. Y por tanto lo que el complejo reptiliano me hacía es, en vez de ir hacia mi izquierda, era tirar hacia la derecha. Pero cuando la información me llega a mi corteza prefrontal, que es quien gestiona, como bien sabéis, me dice no. No, en primer lugar, porque hay una mujer que está sola y que necesita ayuda. Y dos, tarde o temprano tu hijo, que ahora tiene año y medio, tarde o temprano se va a tener que enfrentar a alguien que está llorando, a alguien que lo está pasando mal y a la sangre. Y por tanto, en décimas de segundo, giro a la izquierda y no giro a la derecha. Bien, fenomenal. Vamos para allá, Nacho y yo. Y yo, como padre primerizo que soy, llevo en mi mochila, pues lo que llevamos los padres primerizos. Pañales, toallitas y agua. No llevaba más, ¿vale? A la mujer le ofrezco el pañal para que se lo ponga en la frente y se seque la sangre, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es que al cabo de poquitos segundos ya viene la policía, porque había un cole cerca que estaban ahí dirigiendo el tráfico, la policía viene, pim pum pam, ya se hacen cargo de la mujer, y en ese momento yo cojo al niño y me lo llevo. Cruzo la acera, estamos a escasos 10 metros de la
de la bolita que se ha caído, y entonces en ese momento bajo, me pongo a la altura de Nacho, le miro a los ojos, ¿y qué es lo que hago? Decodificar. ¿Qué es decodificar? Darle una narrativa. ¿Qué es darle una narrativa? Explicarle el caos que tiene mi pobre hijo, como podría tener cualquier otro niño. Esto se hace en todas las edades. ¿Qué le digo al niño? Digo, Nacho, estábamos dando una vuelta, papá y tú, y de repente la abuelita se ha caído al suelo, se ha hecho daño y le ha salido mucha sangre. Entonces lo único que nosotros pudimos hacer, con lo poco que llevaba yo en la mochila, fue darle agua. Entonces le explico, nada, en 5 segundos lo que ha pasado. Y cada 10 pasos que daba, alejándonos de la situación y siguiendo con el paseo, porque la abuelita ya estaba atendida, me vuelvo a agachar y le vuelvo otra vez a contar la historia. Qué sádico que eres, ¿no? No. Porque la teoría del trauma nos dice que para que un acontecimiento no se convierta en traumático, tiene que ser explicitado muchas veces. Y como dice mi buena amiga Marisa Moya, los niños son grandes receptores de información, pero son pésimos en la interpretación. Por tanto, no puedo dejarle a mi hijo que interprete lo que él quiera. Le tengo que dar una narrativa, le tengo que decodificar, le tengo que explicar lo que ha pasado. Y le doy la explicación. Bueno, la verdad que se lo dije varias veces. ¿Por qué? Porque tengo que consolidarlo en su memoria a largo plazo. No quiero que lo almacene como memoria implícita, quiero que lo almacene como memoria explícita. Pues si esto fue hace 5 o 6 meses, hará un par de meses o 3, es decir, que ya habían pasado otros 2 o 3, veníamos de viaje y yo no sé qué es lo que asoció el niño, que de repente él me contó la historia con el poco lenguaje que tiene. Y dijo, yaya, pupa, agua. Fin de la historia. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra, yo en ese momento se me caían las lagrimillas. ¿Por qué? Porque en ese momento me doy cuenta que he rellenado una casilla. ¿De acuerdo? En ese momento me doy cuenta que mi labor puntual ha sido buena. He decodificado bien lo que ha ocurrido. Es una situación traumática, es una situación delicada. Hay una persona mayor que lo está pasando muy mal. Pero con esa intervención y con esa explicación, pero eso es muy importante explicar, es muy importante contar la narrativa, los cuentos o vuestros cuentos del día a día. No tiene por qué ser cuentos solamente físicos, que también son muy importantes. Y ahí desarrollamos muchísimas cosas. Por tanto, decodificar es tremendamente importante. Que deis narrativas, que expliquéis. Que el mensaje no sea porque lo digo yo. Porque no queremos autoridad. Lo que queremos es respeto. 4. Bueno, lo que queremos en este cuarto punto es respetar a quien tenemos delante. ¿De acuerdo? Queremos respetar, queremos aceptar y queremos valorar. Quiero que tú sientas que yo te tengo en cuenta. Esto es lo que yo denomino el ser visto, ¿no? Bueno, pues este soy yo de pequeño. Como el congreso va de poner fotos de cuando éramos pequeños, pues yo añado una más, ¿no? Este soy yo, ¿vale? Fijaos. Pues no sé, tendría ahí 9, 10 años, una cosa así, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos en un país, en una ciudad de Bélgica, creo que era en Gante, si no recuerdo mal, y había unos cuantos coches militares. Y entonces mi padre tenía una necesidad, o tenía un deseo más bien, que era que yo me hiciera una foto en el coche militar. Yo no quería, pero mi padre sí. Venga, anda, ponte la foto. No, papá, que no quiero, ponte la foto. Y entonces mi padre busca la manera de saciar su deseo. Venga, anda, ponte tú ahí como si estuvieses conduciendo y yo me pongo de copiloto. Fenomenal. ¿Veis la perspectiva de quien hace la foto? ¿Veis que yo miro a quien hace la foto? Y mi padre se ve la sombra solo. Se había puesto de copiloto y en el momento en que echar la foto se esconde. Bueno, imaginaos cómo me sentó esto a mí. Como nos puede haber sentado mal a cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, esto hecho una, otra y otra vez supone que no estoy siendo visto. ¿Por qué? Porque no estás aceptando lo que yo quiero, lo que no quiero. No me estás respetando. Y esto es tremendamente importante. Hablamos siempre de respeto, hablamos siempre de igualdad, pero luego no lo llevamos a cabo. Entonces esto es muy importante, ¿no? Bueno, esta es una mujer que aparece en el libro Guinness de los Récords. ¿Conocéis el DSM-5? El DSM-5 es el manual de los trastornos psiquiátricos, donde aparecen todos los trastornos descritos
¿vale? Con los criterios diagnósticos. Bueno, pues si queréis algo que sea mucho más llevadero más divertido, os compráis el libro Guinness de los Récords, que es un manual de trastornos psiquiátricos, ¿vale? Bueno, pues aquí os encontráis a una irlandesa que tiene en su cuerpo ni más ni menos que 7.000 piercings. Lo que yo me pregunto es cómo tiene esta mujer la rejilla. A veces me decís, con sentido del humor, agujereada. Sí, pero la tiene vacía, ¿no? Pobrecita mía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer para ser vista? Ponerse piercings. Porque para ella, desgraciadamente, fijaos lo triste de la situación, para ella, salir en Google, salir en el libro Guinness de los Récords, ya es ser vista. No la conozco, pero no hace falta estudiar para saber que sus padres no la vieron, que no tuvo un otro que la vio. De ahí la importancia de ser visto, de ser respetado, de ser entendido, ¿no? 5. Es muy importante que establezcamos una sintonía emocional con nuestros niños. ¿Para qué? Pues para que yo luego le pueda dar responsina, que sería la siguiente característica que vamos a ver, ¿no? Entonces, para que yo le pueda dar lo que el niño necesita, primero tengo que saber lo que él necesita. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sintonizar emocionalmente con mi hijo y con mis alumnos? Activar mi hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque él tiene activo el suyo. Entonces, para saber lo que necesitan nuestros niños, tengo que activar mi hemisferio derecho. Y hacemos una conectividad aquí, ¿vale? ¿Veis? Tipo wifi, hemisferio derecho, hemisferio derecho. Esa es la única manera que tenemos de entender lo que nuestros hijos y lo que nuestros alumnos necesitan. Si activo mi hemisferio izquierdo, que es el racional, cuando ellos tienen activos el derecho, vamos mal. Vamos tremendamente mal, ¿no? Entonces esto es como las antiguas radios, ¿no? Que para conseguir el dial exacto de una emisora concreta había que atinar, había que afinar muchísimo. Claro, es que para sintonizar emocionalmente y saber exactamente lo que necesitan hay que sintonizar muchísimo. Claro, porque no es lo mismo estar contento que estar espídico. Hay que saber que las emociones tienen sus distintos grados y sus distintas intensidades, y para eso sirve la sintonización emocional. ¿De acuerdo? Bien. Acto seguido, una vez que yo he sido, que he sintonizado emocionalmente con mi hijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser responsivo. ¿Y qué es ser responsivo? Darle a mi hijo lo que él necesita. Si lo que mi hijo necesita es que su madre le tranquilice porque mañana tiene un examen o porque pasado mañana tienen un partido muy importante de liga en el barrio, lo que el niño necesita es que mamá le tranquilice emocionalmente hablando. No necesita que mamá le diga ponte a estudiar, que esa es la mejor manera de solucionar. Ni necesita que, bueno, pues para solucionar eso vamos a entrenar más, ¿no? Lo que necesita es ser calmado emocionalmente. Entonces, con la responsabilidad nos referimos a darle a los niños lo que ellos necesitan, lo que ellos nos están pidiendo. Vamos a ponernos en su lugar y no vamos a partir del nuestro, partimos de su lugar. No hablamos de nosotros, hablamos de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Muy importante también que asumamos el rol que como padres o como docentes estamos cumpliendo sobre el papel. Es frecuente que nos encontremos en consulta con niños, con adolescentes que llevan las riendas de su casa. ¿Qué es lo que está pasando? Esto. Se está produciendo una inversión de roles, ¿vale? Lo que se conoce como parentificación. Y los niños ejercen de padres y los padres ejercen de niños. ¿Por qué los padres ejercen de niños? Pues seguramente porque tienen un apego inseguro, ambivalente, bastante probablemente, y porque no son capaces de regularse a sí mismos emocionalmente como para encima tener que regular a otros. Esta es la dificultad que tienen. Y esto es muy frecuente. Niños que se están encargando de recordarles a sus padres que se tienen que tomar la pastilla no sé qué, la pastilla no sé cuántos. Niños que llevan las agendas, que llevan las riendas de casa, ¿no? Y esto es un problema bastante grande, ¿no? Establecer unos límites claros y podríamos añadir irrespetuosos. Lo comentaba antes Mar, los límites son imprescindibles. Es imprescindible que pongamos límites a nuestros niños. Pero no desde la figura de autoridad,
sino desde el entendimiento. Entonces, los límites tienen que ser claros, tienen que ser sensatos, y en determinados puntos los límites se pueden negociar. Claro que se pueden negociar, porque sabemos que si negociamos los límites con nuestros hijos, vamos a conseguir una mayor aceptación de esos límites. Pero poner límites es tremendamente necesario. Aquellas familias completamente desestructuradas que todos conocemos tienen déficit de muchas cosas, pero tienen déficit de límites. Nadie les dijo que no. Y decirle que no, igual que decir que sí, es decir, prestarte atención y verte, es sinónimo de te digo que sí o te digo que no porque te quiero. Y te digo que no vas a ir a esta fiesta por esto y por lo otro porque te quiero. Porque hay algún riesgo ahí. ¿De acuerdo? Estimulación suficiente. Sí, los niños, y esto está claro, lo hemos podido ver, por ejemplo, en casos bastante dramáticos, como es el caso de Jenny, la niña salvaje, ¿vale? Los niños necesitan un mínimo de estimulación. Pero ojo, pasado ese mínimo de estimulación, no necesitamos más. Necesitan un mínimo. Y a medida que sobrepasemos más ese mínimo, mayor estrés, como decís por aquí. Entonces necesitan un mínimo, pero no más de ese mínimo. ¿No? Cuanta mayor estimulación, cuantas más clases extraescolares, cuantos más idiomas, mejor. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sentido de pertenencia. Esto se ve muy claramente en consulta. Niños que no pertenecen a la familia. ¿Pero cómo no van a pertenecer a la familia? No perteneciendo. Son niños que están aislados. Claro, viven en casa. Claro que viven en casa. Son niños adolescentes o son niños de 10 años. Pero no pertenecen a la manada. No pertenecen a casa. Mamá y papá no han hecho una buena labor. Han hecho lo mejor que han podido, seguro. Pero no han conseguido que este niño esté integrado en casa. O no hemos conseguido que este niño esté integrado en el colegio. Y es súper importante sentirse perteneciente a. Los niños que están solos en el patio son niños que no pertenecen, son niños que no son integrados. Y estos niños, lo sabemos, tienen mayor probabilidad de caer en conductas adictivas, del tipo que queráis. Alcohol, tabaco, cannabis, cualquier tipo de droga y cualquier tipo de conducta adictiva. Adicción al trabajo, ¿vale? Adicción al sexo, adicción al juego a máquinas tragaperras, juego patológico, lo que queráis. ¿Por qué? Porque si os acordáis del bidón, lo que mis padres no me han dado, me lo da mi adicción. Y la manera que tienen, aunque sea momentáneamente, de rellenar y de sentirse más o menos en equilibrio, ¿cuál es? La conducta adictiva. Y tener relaciones sexuales de manera compulsiva. Y de ir por la M40 a 200 por hora. Y de, lo que queráis. La adicción me rellena mis casillas y por tanto generan ilusoriamente una casilla, una rejilla que no es cierta. ¿De acuerdo? Porque cuando se va el efecto, volvemos otra vez a tener esas casillas vacías. Favorecer la capacidad reflexiva del niño, la mentalización. Esto es otro concepto clave. Mentalizar, os podría decir que es uno de los conceptos más importantes. ¿En qué consiste mentalizar? Mentalizar consiste en darle, para que nos entendamos así de manera muy coloquial, darle una mente al niño. Explicarle al niño lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Cuáles son los estados mentales que tiene el niño y que tienen los demás? Va mucho más allá de lo que es la teoría de la mente, mucho más allá. ¿De acuerdo? Eso es la mentalización. Que el niño entienda cuál es mi estado mental, cuál es su estado mental y que tenga la capacidad de predecir y que tenga la capacidad de entender. ¿Cómo se trabaja esto? Mediante los cuentos, por ejemplo. Mediante la decodificación, que poníamos antes un ejemplo. Decodificando, explicándoles y dedicándoles mucho tiempo a los niños, van a entender, van a comprender sus estados mentales y los de los demás. Primero el suyo, primero se tiene que entender a sí mismos para poder entender al otro. Primero el suyo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos esto? Explicándoles. Cuando el neonato, cuando el bebé de pocos meses está llorando en la cuna, yo no solamente cojo al bebé y lo acuno, ¿vale? Y le abrazo, sino que le estoy contando cosas. Y le estoy diciendo, tranquilo, cariño, que enseguida va a venir mamá, ¿vale? Que enseguida mamá te va a dar de comer, ¿de acuerdo? O tranquilo, cariño, estás llorando porque te has hecho pipí, te has hecho caca y estás incómodo.
Y todo eso es mentalización. Le estoy explicando al niño por qué se siente de esa manera. Le estoy explicando al niño por qué está llorando. Eso es mentalización, ¿vale? Bien. Quintero y Quiroga tenían un famoso verso que decía: me lo dijeron 1000 veces, pero nunca quise poner atención, que esto lo popularizó Sabina, ¿no? Y sin embargo te quiero. Consiste en esto, consiste en que les dediquemos tiempo a los niños para que puedan mentalizar, para que puedan reflexionar. Y hoy en día el reflexionar, el entender, el comprender, el hilar, está mal visto. No dedicamos tiempo a pensar. Y es muy importante reflexionar. Es muy importante que obliguemos a nuestros niños a que atiendan sus emociones, sensaciones, pensamientos y acciones, y a que una vez que lo han conseguido en sí mismos, que lo hagan en los demás. Primero en uno mismo y después en los demás. Pero para eso la función básica es la nuestra como padres o como educadores. Explicitarles nuestro cariño. No, pero si él sabe que yo le quiero. Hay que decirlo. Hay que explicitarlo. Explicitarlo quiere decir que lo tenemos que decir. ¿Cuándo? Todos los santos días. ¿Cómo? De multitud de variantes y de maneras que podemos explicitar nuestro cariño. Pero esto hay que decirlo. Hay que explicitar nuestro cariño. ¿Vale? Voy metiéndole caña, pues ya me han sacado el cartel de 5 minutos. Enseñarles a regular sus emociones. Tarea tremendamente difícil. El niño nace con un caos cada vez que tiene una necesidad, sea fisiológica, sea emocional, el tipo que sea. Él lo único que sabe, de manera muy inconsciente, es que se siente mal. Y luego viene alguien que ejerce de Superman o de Superwoman, que es mamá y papá, que lo que hacen es quitarle esa mala sensación. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que poco a poco, y en base a muchísimos ensayos, les vayamos enseñando estrategias, trucos, habilidades para que aprendan a regular sus emociones. ¿Cómo? Siempre, una vez más, es de fuera para adentro. Ya lo contaba Vygotsky. Esto se hace desde la parte social a la parte individual, ¿no? Entonces, lo que realizamos, lo que este papá está realizando es que está ejerciendo de corteza prefrontal del niño. Le está explicando cómo se juegan con estos cubos. Le está explicando cómo se siente. Le está explicando lo que ha ocurrido. Por tanto, le está heterorregulando. Cuando el niño está desregulado emocionalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que alguien le tiene que heterorregular para devolverle al equilibrio. Porque el niño por sí solo no sabe devolverse a sí mismo al equilibrio. Sabrá a lo largo de muchos años, cuando ya ha tenido mucha experiencia y cuando le hemos enseñado estrategias de autorregulación emocional. Pero para que yo me pueda autorregular emocionalmente hoy en día, he necesitado que cuando yo era pequeño hubiera al menos un otro. Y esto que suena así muy despectivo de un otro, el otro es el que me ha enseñado hoy a ser como soy y a hacer lo que hago. 14. Cantidad y calidad de tiempo. Porque esta idea errónea que circula por nuestra sociedad, como otras muchísimas que circulan por ahí, de no, lo importante es que aunque tengas poquito tiempo, con 15, 20 minutos, pero que sea tiempo realmente dedicado y exclusivo para el niño, con eso es suficiente. Bueno, esto es un rollo que nos hemos inventado, ¿vale? Para aquellos padres y madres que trabajamos mucho, que la disonancia cognitiva no sea tal, ¿vale? Pero esto es completamente falso. Nuestros niños necesitan mucho tiempo y tiempo de dedicación exclusiva, al 100%. ¿Esto qué implica? Esto implica que tenemos que dedicarle mucho tiempo y tenemos que desconectar los móviles, porque eso es tiempo de calidad. No estamos a otra cosa, salvo que con nuestros niños. La identidad. Fijaos, cuando el niño nace, yo, bebé, tú, mamá, no hay una diferenciación, no hay una discriminación. Somos uno. El niño no se diferencia de mamá, es prolongación de mamá. En el paso de los años, ¿qué es lo que ocurre? Que ya se produce esa diferenciación. Y esto se produce en base a muchísimos aspectos. Uno de ellos es la autonomía. Uno de ellos es la empatía. Entiendo cómo te sientes, pero yo no me siento así, ¿no? Decía antes Marc, que me ha gustado mucho, ¿no? Me pongo en tus zapatos, pero no me llevo tus zapatos, son tuyos. ¿De acuerdo? Muy importante ese proceso. Y en 16º lugar y último, la magia. La magia nos salva.
Y la magia es tremendamente importante en el contexto educativo, en el contexto familiar y en el contexto psicoterapéutico. Fijaos, os voy a leer una carta que escribieron sus majestades los Reyes Magos a mis sobrinos, ¿vale? Mis sobrinos de 5 y de 7 años tenían una curiosidad, emoción básica, curiosidad, y querían saber cómo se llamaban los camellos. Entonces les dejaron una nota por la noche de Reyes, diciéndole a los Reyes que por favor le dijeran el nombre de los camellos, porque estaban muy necesitados de saber. Y entonces su majestad, los Reyes Magos, les hace les devuelve esta carta que os voy a leer. Uy, Carlota, mis sobrinos, el nombre de nuestros camellos es un secreto que nunca nadie deberá conocer, ya que son unos camellos muy especiales y mágicos que nos ayudan a repartir alegría e ilusión a todos los niños del mundo. Firmado, Su Majestad, los Reyes Magos de Oriente. No es necesario saber. Esta respuesta estaban así al principio y quedaron así. Suficiente. Con decir esto es un misterio, es algo que no se sabe, es algo que nunca sabremos, es una respuesta necesaria, pero necesita que alguien se la explicite. Bien, y ya concluyo, un minuto. ¿Qué debemos hacer para fomentar un apego seguro? Por lo que acabamos de ver. Cubrir las 16 necesidades que acabamos de nombrar y de revisar. Bien, ¿quién cumple? Si tuviésemos que pensar un prototipo de persona que cumpla estas 16 necesidades afectivas básicas, ¿quién sería? Pues, sin lugar a dudas, los tronistas de mujeres, hombres y viceversa. Bueno, hablando en serio, seríais vosotros y lo sabéis. Muchas gracias. ¿Hay preguntas o nada? Sí. ¿Sí? Ah. Sí. ¿Te animas? ¿Te sientas? Sí, donde me digas. Coge el agua. Bueno, muchísimas gracias, Rafa, como siempre. Es un placer escucharte y tus recomendaciones en forma de recetas que nos vienen fenomenal, sí, como padres y como educadores. Yo creo que los demás están de acuerdo. Bien, vamos regular de tiempo, así que en función de cómo seamos de rápidos tenemos 2 o 3 preguntas. Bien, la primera, que es muy buena, nos la hace Mercedes, y es: ¿cómo sabemos si llevamos los cuadros suficientes rellenos de esa rejilla hipotética de necesidades? Mercedes, mi Mercedes, ¿no? Vale. Que te ponen un aprieto. Sí, un poco. ¿Cómo sabemos si tenemos el cuadro relleno? Bueno, pues eso es algo que yo creo que todos podemos más o menos saber, ¿no? Lo que al final Mercedes hace que tengamos una rejilla bien rellena o mal rellena es haber cubierto estas 16 necesidades, ¿no? Y al final son que se transforma, como veíamos al principio, antes de hablar de las 16 necesidades, de lo adaptado o no que esté, y luego de la salud psíquica que tenga, ¿vale? No sé si la pregunta va por ti o no, tú estás estupenda. Estás estupenda. Así que, y luego, si nos referimos a niños, ¿vale? Si nos referimos a niños, luego concretarnos, a lo mejor nos resultaría un poco más difícil saber cuál es la necesidad, las necesidades que están menos cubiertas, pero creo que todos más o menos podemos percibir si existe una buena adaptación o no. ¿Vale? Muy bien. En relación a esto, nos preguntan qué recomendarías, aparte en la aplicación de estos 16 puntos, para crear ese apego seguro cuando nos encontramos con niños que tienen un apego inseguro. ¿Cómo podemos ayudarles a que ello vaya mejorando? Nos la pregunta Andrea. ¿No es así? Porque vale, desde el punto de vista... Sí, vale. Pues disculpa que lo he entendido al revés. ¿Qué recomendarías si la persona que tiene el apego inseguro es el profesional o el padre?
para poder crear ese apego seguro en los niños? Ahora, ¿cómo puedo yo, Andrea? Es una pregunta muy interesante, ¿eh? ¿Cómo puedo yo, que no sé japonés, esto le gusta mucho a Mercedes, ¿cómo puedo enseñarle yo a alguien japonés si yo no sé japonés, ¿no? Difícil, es difícil. ¿Que hay profesores apego inseguro? Seguro, seguro. La clave para mí, Andrea, es ser consciente. Es decir, que madre, padre, profesor, terapeuta, orientador, quien sea, si es apego inseguro, la clave para poder desarrollar apegos seguros en función de con quién estemos trabajando, ¿cuál es? Que yo sea consciente y que yo pueda trabajar eso. Es decir, la clave para que yo le pueda enseñar a mi hijo japonés, porque me lo está demandando, si yo no sé japonés, es que yo sea consciente de que no sé y que me ponga las pilas a ello. Si no, toco el violín. Si no, hago como sí, pero no. Pero claro, es que eso ocurre, iba a decir en educación, eso ocurre en educación y en todas partes. Pero es importante, para mí la clave está en ser consciente. Y como hemos hablado muchas veces, en formarnos, en estar en muchos lugares para ir creciendo como profesionales y como personas. Y a partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Si yo noto que en determinados aspectos no llego a mis alumnos y trabajo esos aspectos, yo salgo beneficiado egoístamente y ellos altruistamente salen beneficiados. ¿Vale? Gracias. Y bueno, por último, nos pregunta Aida que si tienes un niño tímido, ¿cómo puedes aplicar ese punto 4 que nos decías de respetar, aceptar y valorar? Que si los niños son tímidos hay que obligarles a vencer esa timidez, en caso afirmativo, ¿cómo podría hacerse? A ver, la timidez es una característica de personalidad y por tanto tiene que ser respetada y aceptada, ¿no? Vivimos una sociedad en la que desgraciadamente nos encontramos con muchos mandatos sociales, familiares, culturales, que nos obligan a hacer cosas que no estamos obligados a hacer, ¿no? Porque estamos constantemente obligando a los niños a que estén dando besos, por ejemplo, ¿no? Bueno, son cuestiones que nos tenemos que replantear, pero bueno, volviendo a la pregunta, eso es algo que tiene que ser respetado. Es decir, la vergüenza es una emoción muy importante de trabajar, que siempre está anclada a algún tipo de dificultad. Si luego, como comentaba Mar, aparte de vergüenza hay culpa, que eso ya tiene un componente más cognitivo, pues seguramente es algo que se tenga que trabajar siempre y cuando mi vergüenza, ¿vale?, mi culpa, interfiera negativamente en el ambiente donde yo me estoy desarrollando. La timidez de por sí no es ningún tipo de patología, ni de trastorno, ni de dificultad, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, lo más importante, una vez más, como paso número 1 para la vergüenza, es aceptar, es permitir. Pero, hombre, cariño, no tengas vergüenza. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no voy a tener vergüenza? Yo no he decidido tener vergüenza, simplemente que esta situación me da vergüenza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es permitir que nuestros niños tengan vergüenza. Eso es legitimar las emociones. Las emociones no se deciden, las emociones surgen. Entonces, como surgen, las tenemos que permitir. Y a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede mejorar. Pero no puedo mejorar nada si no parto del respeto de la emoción que estoy viviendo, porque el niño no ha decidido ser tímido o no ha decidido ser menos tímido, simplemente es tímido, es una característica que hay que respetar, y a partir de ahí se puede trabajar muchos aspectos, muchas características y muchas habilidades, pero siempre partimos del respeto, respetar la emoción, legitimar la emoción, eso me parece que es básico, Irene. En cualquier caso, es un símil como cuando tienen miedo, que les decimos eso que siempre dicen, no les podemos decir no tengas miedo. Claro. ¿Por qué no tengas miedo? Claro. Les estás impidiendo. Claro, entre otras cosas, Irene, porque el niño no ha decidido tener miedo. Es decir, que cada vez que yo me monto en un avión y tengo miedo a volar, yo no he decidido, no me he apretado el botón de venga, activa el miedo. Es decir, el miedo surge involuntariamente, automáticamente, ante una situación en la cual yo lo paso mal. Entonces, exactamente lo mismo. Vamos a legitimar las emociones, consiste en que no les digamos no tengas miedo, pero no te enfades por esa tontería o deja de tener vergüenza si es el tío Paco. Bien, fenomenal que sea el tío Paco, pero yo tengo vergüenza y ya me gustaría a mí no tenerla, pero el caso es que la tengo. Entonces la pregunta es, ¿me vas a ayudar y me vas a respetar o vas a echar más leña al fuego? Que es lo que con buena intención tendemos a hacer, echar más leña al fuego. Entonces, si me siento avergonzado
o si me da apuro esta situación, o si me da miedo, tu visión como adulto, menuda tontería tener miedo a las cucarachas o a las hormigas, es que no entra en juego, porque nadie te ha pedido opinión. Claro, en cualquier caso es verbalizar lo que decimos siempre. Claro. Verbalizar, decirle esto es lo que te está pasando, Claro, puede ser que eso sea debido a ello. Hemisferio y derecho con hemisferio normalizarlo. derecho. No hablamos de nosotros, hablamos de ellos. El que tiene miedo, el que siente vergüenza, es el niño. Y el hecho de que yo le diga, menuda tontería, sentir vergüenza, o el hecho de que le diga, no, tú lo que tienes que hacer es animarte, es un mensaje muy cuñadil. Es un mensaje muy cuñadil, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es animarte, ya. Me encantaría animarme, pero es que me acaba de dejar mi pareja y no, pero tú lo que tienes que hacer es animarte, te mueves un poquillo, sales, te tomas una copa, ya, pero no me apetece. Entonces partimos del respeto de la emoción y a partir del respeto de la emoción ya podemos hacer otras muchas cosas, pero siempre desde el respeto. Si no respetamos y legitimamos emociones, ya está. Con esta persona ya sé que no puedo confiar. Y eso es, en definitiva, al final lo que ocurre con el apego inseguro, ¿no? Que estoy rechazando, estoy negando la emoción y llega un momento en que el niño ya no demanda que le regules emocionalmente. ¿Por qué? Porque el mensaje subterráneo que le estás mandando es: a mí como padre, a mí como educador, no me cuentes cositas de emociones. A mí eso no me lo cuentes. Y por tanto el niño aprende a no contarlo. Es que no me cuenta nada. Pues habrá que ver. Igual es por algo. Muy bien, pues muchísimas gracias A ti. por estar con nosotros de nuevo y nada, seguimos con Jorge en estos momentos.